Buenos días, vamos a hablar sobre las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencias son herramientas de estadística donde se colocan los datos en columnas representando los distintos valores recogidos que se hayan realizado en una encuesta o en una muestra. Y la frecuencia, las veces en que ocurren estos sucesos. Bueno, la tabla de frecuencia de datos no agrupados indica las frecuencias con que aparecen los datos estadísticos sin que se haya hecho ninguna modificación al tamaño de las unidades originales. Las tablas de frecuencia de datos agrupados son aquellas que la distribución en la que los datos estadísticos se encuentran ordenados en clases y con la frecuencia de cada clase, es decir, los datos originales de varios valores adyacentes del conjunto se combinan para formar un intervalo de clase. Ejemplo, la tabla de frecuencia de datos agrupados. La tabla de frecuencia agrupados se emplea generalmente si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Ejemplos de las tablas, elementos de las tablas de frecuencia. Tenemos la frecuencia absoluta. Corresponde a la cantidad de veces que se repite un dato. Denotamos este valor por FI. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos. Bueno, también tenemos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada de una distribución de frecuencia son aquellas que se obtienen de las sumas sucesivas de las FI, que integran cada una de las filas de una distribución de frecuencia. Esto se logra cuando la acumulación de las frecuencias se realiza tomando en cuenta la primera fila hasta alcanzar la última. También tenemos la frecuencia relativa. Es la probabilidad de obtener cierto dato, se obtiene calculando la razón entre la frecuencia absoluta de un dato con el total. La frecuencia relativa acumulada es aquella que resulta dividir cada una de las frecuencias acumuladas entre el número total de datos. La frecuencia relativa acumulada también es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. La frecuencia porcentual, caso particular de frecuencia relativa multiplicada por 100. Bueno, las tablas son las que organizan los datos para mostrar qué tan seguido ocurre algún suceso o con qué frecuencia. Permite organizar la información numérica recogida, por ejemplo, a través de una encuesta. Los tipos de gráficos de estadística tenemos el diagrama de barras. Las principales características del diagrama de barras son: el eje de abscisa se colocan las cualidades de la variable, si la variable es cualitativa, o los valores de dicha variable. Si es discreta, en el eje ordenado se colocan las barras proporcionales a la frecuencia relativa o absoluta del dato. Las barras pueden ser horizontales o verticales, según si los valores de la variable se reflejan en el horizontal o vertical. También tenemos el diagrama circular, también llamado gráfica circular, gráfica de pastel o diagrama de sectores. Sirve para representar variables cualitativas o discretas. Se utiliza para representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable. Consiste en elegir y hacer el porcentaje de la tabla. Puede ser diagrama circular en porcentaje o numérico. También tenemos el histograma. En la representación del histograma podemos, en la agrupación en la representación gráfica, la frecuencia agrupada de una variable continua sobre intervalos. A diferencia de los diagramas de barras, los histogramas dibujan rectángulos unidos entre sí, lo que significa que existe continuidad en la variable cuyos valores se representan en el eje horizontal, que se haya dividido en intervalos de igual amplitud. Las áreas de los rectángulos son proporcionales a las frecuencias que representan. Tenemos el pictograma. Se trata de un gráfico donde se sustituyen los elementos abstractos, como las barras, por dibujos relativos a la temática de lo que se está graficando. Eso sí, su tamaño debe ser proporcional a la frecuencia que representen. Para una mayor claridad, se sugiere indicar la imagen elocuente. Trata sobre los resultados de una encuesta tratando de saber cuántas veces por semana comen las personas frutas o verduras. El polígono de frecuencia. Un polígono de frecuencias se forma uniendo los extremos de las barras de un diagrama de barras mediante segmentos. También se puede realizar trazando los puntos que representan las frecuencias y uniéndolos mediante segmentos. La ojivas es una distribución de frecuencia acumulativa, nos permite ver cuántas observaciones se hallan por arriba o por debajo de ciertos valores. En lugar de delimitamos, anotar los números de elementos dentro de los intervalos.